Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Daniel Robles, de nueva cuenta, a nombre de Abogados Integrales, les damos la más cordial bienvenida a una más de nuestras transmisiones. El día de hoy vamos a abordar el tema denominado Derecho Municipal y para ello tenemos como invitado especial al maestro Antonio Santamaría Bravo, quien nos acompaña, desde el Estado de México. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Aquí estamos. Es un gusto estar de nueva cuenta contigo. Dado que las primeras momentos tuve un pequeño problema técnico ahí de conexión, a todo tu auditorio, pues le agradezco su paciencia y esperemos que sigan teniendo esta inquietud por acercarse un poquito a esta información que vamos a desarrollar el día de hoy aquí en tu despacho jurídico integral, como un acto de carácter de divulgación de la cultura jurídica. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Antonio, y en efecto tuvimos un detalle técnico, afortunadamente lo solucionamos, y pues bueno, si me lo permites, volver a comenzar con la entrevista que teníamos hace un momento, pues Sí. para que quede más claro todo el tema que nos vas a exponer, de nuevamente comenzaríamos por el primer punto, ¿no? ¿Nos puedes Exacto. explicar históricamente el tema del municipio? Sí, claro, como lo comentábamos hace unos minutos, hacer un recuento minucioso de la evolución histórica del municipio, pues no es realmente el propósito, pero lo que sí nos interesa a Claro. nosotros es rozar algunos momentos, algunos tiempos clave de la evolución de esta importante figura que conocemos actualmente en tiempos modernos como municipio. Eh, Fíjate, Daniel, que el municipio tiene muchas explicaciones en cuanto a su aparición y en cuanto a su propia evolución histórica. Por ejemplo, tenemos esta forma de verlo desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista sociológico, político, económico, etcétera. Pero aquí lo que nos importa, dado tu auditorio, es Sí. precisamente el jurídico. Y bueno, pues realmente, como lo habíamos comentado, el municipio es una creación propiamente de la cultura romana. Cuando los romanos aparecen en la faz de la tierra, pues ellos logran darle una dimensión de carácter jurídico a esta importante figura, a esta forma de organización de las ciudades, de las comunidades, de los pueblos antiguos, en particular el pueblo romano. Entonces, como lo comentábamos, los romanos fueron una cultura pues bastante estratega en cuanto a la organización de sus ciudadanos. Sabemos bien que los romanos, la estratificación clásica que todo mundo sabe, es que los romanos se componían de dos clases sociales, los patricios y los plebeyos. Y bueno, sus gobernantes en los distintos momentos de desarrollo político, ¿no? O este pueblo de la antigüedad occidental, pues se manifestaron desde lo que es la monarquía, la república y el imperio. Estos tres momentos de evolución del pueblo romano determinaron el desarrollo de esta importante figura que conocemos como municipio. Entonces, el municipio, dada esta estratificación social que hicieron los romanos, y en base a estas distintas formas de organización política, como lo fue precisamente las tribus en los primeros momentos de estas cuestiones de la monarquía romana, las tribus, las lo que se le conoce como las eh, centurias, ¿sí? Y las curias. Entonces, realmente estas formas de organizar a la sociedad romana en la antigüedad determinaron lo que más adelante se conocería como las cívitas romanas.
Entonces, las civitas romanas eran las ciudades organizadas en barrios, en localidades que eran propiamente establecidas en su punto original en Roma, y aquellas extensiones de territorio que eran producto de las conquistas que hacían los romanos. Entonces, estas formas de organizar al pueblo romano por parte de sus gobernantes vino a determinar la creación de las civitas romanas y desde luego el famoso municipium de origen romano, que con posterioridad a la conquista de otros pueblos como el hispánico, pues vinieron a determinar el surgimiento de otras figuras importantes como la que se conoce como el ayuntamiento, pero ya en tiempos posteriores al Imperio Romano. Entonces, el municipio tiene un origen evidentemente jurídico a través de las leyes que emitían los romanos. Entonces, como lo comentábamos, la estratificación social de Roma estaba determinada por estas dos clases sociales que estaban en pugna. Digo, esto de la lucha de clases no es algo nuevo, esto se practica desde culturas milenarias como la romana, pero da la casualidad que los patricios, pues como detentaban el poder, controlaban las instituciones, controlaban las magistraturas, pues no les permitían a la clase social plebeya acceder a tomar el cargo, a adoptar el cargo y jalar hacia un objetivo. Esto tuvo que aperturarse en el momento en que los plebeyos, como cansados de ese trato que les daban los patricios, se tuvieron que ir precisamente al monte Sácer. Este monte Sácer pues está ubicado, se ubicaba dentro del territorio de Roma de aquella época, y es un lugar que le sirvió de refugio a la clase social de los plebeyos como una forma de manifestarse de ese trato que le daban los patricios. Entonces, pues los patricios resintieron ese reclamo y se dieron a la tarea de crear una figura conocida como el famoso tribuno plebis. El tribuno plebis no es otra cosa más que el tribuno de la plebe, que era el magistrado que se encargaba de administrar a la sociedad plebeya, ¿sí? Y servía de intermediario con respecto a la clase social de los patricios y con respecto a la clase gobernante. El tribuno plebis, entonces, era el magistrado de la plebe, el magistrado del pueblo, que intercedía precisamente para dirimir los conflictos que se daban entre estas dos clases sociales. Entonces, si a esto le sumamos que la palabra municipio significa tomar el cargo, atendiendo a su raíz latina, pues entonces es evidente que ya la clase plebeya, desde esta idea del municipium, podía tomar el cargo precisamente a través de esta figura que crearon los romanos para servir de intermediarios entre estas clases sociales. Pero ahí vemos cómo en Roma se va presentando la manifestación tanto de el tribuno del pueblo, el municipium, más adelante con las conquistas que hicieron los romanos a Hispania, la figura del ayuntamiento, que atendiendo a su raíz latina significa ayuntare, ayuntamiento de la raíz latina antigua ayuntare, que significa jalar hacia un lado, y con la imperium, ¿sí? De dominium, fue como los romanos lograron ir configurando y consolidando la figura de lo que actualmente conocemos como municipio. Entonces, esto en Roma, una vez que los romanos, pues antes de su extinción como imperio, evidentemente conquistaron grandes territorios, entre ellos lo que actualmente es España, antes se conocía como Hispania, y evidentemente, bueno, pues los romanos, al conquistar Hispania, bueno, pues llevaron consigo todo ese conocimiento de esta figura importante del municipio. No hay que olvidar
que los españoles, bueno, en este caso Hispania, pues fue una sociedad que sufrió muchas invasiones, como lo veníamos platicando, la invasión de los romanos, la invasión de los celtas, la invasión de los visigodos, la invasión de los germanos y la invasión determinante que vino a darle una reconfiguración total a la figura del municipio, que es precisamente la invasión de los árabes. Una vez expulsados los árabes, pues los españoles, los reyes de Castilla y Aragón, al retomar al reconquistar las tierras que fueron arrebatadas por los árabes, pues empezaron a aplicar la figura del municipio y la llevaron hasta ultramar, que en este caso, pues sabemos bien que los españoles de los siglos XV, XVI, pues a emprender sus expediciones, principalmente en América, pues trajeron consigo todo ese conocimiento sobre esa institución que conocemos como municipio. A veces nos vamos con la idea de que una vez que llega, de que exporta España a América esta figura, esta idea del municipio y su materialización en las nuevas tierras que se conquistaron en estos tiempos, pensamos que Hernán Cortés fue el precursor de la creación del municipio, de ahí del famoso municipio de la Veracruz, que actualmente sabemos bien que está ubicado, se ubicó allá en la ciudad de Veracruz, en el estado de Veracruz, que pues sabemos bien que ahora lo que se conocía como la Veracruz pues no era otra cosa más que esta zona muy famosa de Veracruz, que se escapa ahorita de mi mente el nombre de esa parte ahora moderna de Veracruz, pero ya recordé la antigua Veracruz. Ahí es donde realmente se establece el primer municipio, el primer ayuntamiento de la Veracruz. Pero nos vamos con la idea de que fue Hernán Cortés el que innova, el que permite que nazca esta figura, y no, realmente no, porque sabemos bien que desde antes de 1519, con la llegada de Cortés y sus expedicionarios, en 1400 y tantos, ya había venido Américo Vespucio y Cristóbal Colón. Entonces, realmente, quienes establecieron los primeros municipios en América fue precisamente Américo Vespucio y Cristóbal Colón. Y evidentemente en todo lo que es República Dominicana, lo que ahora es República Dominicana, lo que también es Cuba, pues evidentemente ahí se establecieron los primeros municipios en América cuando arribaron precisamente estos expedicionarios de la España, de la época de España, del reinado de los gobernantes, los reyes de Castilla y de Aragón. Entonces, realmente los españoles, en este caso estos primeros expedicionarios, fueron los que determinaron el establecimiento de los primeros municipios, y en este caso, por ejemplo, lo que es República Dominicana, pues bueno, Cristóbal Colón en el puerto de Navidad, ahí es donde decide fundar lo que ahora conocemos actualmente como República Dominicana. De ahí la idea de la cuestión del nombre, la nomenclatura de Santo Domingo. Y en Cuba, bueno, pues sabemos bien que también los españoles fundaron lo que es el gobernador Diego de Velázquez. Cuando llega a Cuba, pues funda precisamente lo que es Baracoa, ¿sí? Lo que es también Trinidad y Santiago, entre otros importantes municipios. Entonces vemos
que Hernán Cortés no es realmente el ideólogo original de la creación del municipio, sino que él precisamente cuando Diego de Velázquez lo nombran gobernador de Cuba, estaba a las órdenes de este gobernador y obviamente Hernán Cortés pues le copia toda esta forma de obtener poder y entonces Hernán Cortés toma las naves con las que llegó a Cuba junto con el gobernador Diego de Velázquez y decide desobedecer las órdenes del gobernador Diego de Velázquez de no ir más allá de Cuba. Y entonces él, en sus ánimos de conquista, llega a las costas de lo que actualmente es Veracruz. Y entonces, pues ahí se dice que llega precisamente un jueves santo y el viernes santo, que es el viernes de Corpus Christi, el viernes de la pasión de Cristo, es lo que inspira a Cortés a denominarle a esas costas, a esa zona costera que era prácticamente inhabitable, pero con sus expedicionarios lo que hicieron fue evidentemente acondicionar para siquiera establecer simbólicamente la constitución del municipio de la Veracruz, lo que hoy es la antigua Veracruz, ahí se estableció el municipio de la Veracruz. Entonces, Hernán Cortés lo que hace es establecer ahí, cortar las palmas que estuvieron cerca de estas plantas de palmera y simularon casas. Al final más allá de estas casas que establecieron con palmas, decidió establecer una horca, porque la horca era el brazo ejecutor de la autoridad. Aquel que desobedecía a la autoridad era prácticamente ejecutado. ¿Sí? Y evidentemente Hernán Cortés lo que hace, aparte, es establecer precisamente eh, simuló la creación de un centro, de una plaza pública, de un centro, para simular la sede de lo que iba a establecerse como el famoso ayuntamiento. ¿Con quiénes conformó el ayuntamiento Cortés? Y con sus seguidores, con sus fans, con sus colegas de guerra, de conquista, ahí fue donde determinó establecer el municipio. Pero entonces es una idea que el municipio, aquí es algo muy importante mencionar a todo auditorio, que el municipio realmente a través de esos actos de Hernán Cortés, pues el municipio es una figura que nace de un acontecimiento subversivo, revolucionario, porque finalmente Cortés se sublevó al gobernador Diego de Velázquez y lo que hace es, para obtener poder y estatus ante la corona de Castilla y de Aragón, fue crear el municipio. Entonces el municipio, desde esa perspectiva, cuando llegan a lo que es la Nueva España ahora, pues es un municipio que surge como un acto revolucionario, un acto subversivo, dada esta característica de genialidad que muchos le consideran a Hernán Cortés para fundar el primer ayuntamiento de la antigua Veracruz. No quiere decir que haya sido el único, porque al extenderse, sabemos bien que en Tepeaca, Puebla, se forma el segundo municipio de esas épocas, de esas fechas, y bueno, es el segundo municipio, el segundo ayuntamiento que se establece en el camino hacia la conquista de la México Tenochtitlan. El tercer ayuntamiento se establece en lo que se conoce como la zona de Coyoacán. Ahí, pues evidentemente, Cortés establece provisionalmente sus guarniciones, su armamento, su equipo, sus grupos de militares y de colaboradores autóctonos, y bueno, pues una vez que derrotan a los mexicas, lo que actualmente es lo que era actualmente el centro de México Tenochtitlan, ahí es donde establece el tercer ayuntamiento
que se le conoce como el ayuntamiento del antiguo. Entonces vemos claramente cómo en esta época de la Nueva España se va a figurar el municipio. Ya una vez que pasan estos años, el municipio en la Nueva España va retomando sus propias formas, sus propios colores, sus propios sabores, y evidentemente pues se perfecciona un poco más, pero pues da la casualidad que pues los ibéricos y los criollos tenían una gran problemática, y no es hasta llegado el movimiento de independencia, con estos próceres de la independencia, que el municipio empieza a tomarse, a configurarse ya como algo más independiente, porque pues, los municipios en la época novohispana pues realmente estaban supeditados con esa estructura orgánica que huele a rancio, que en este caso pues, es los intendentes, los superintendentes, los virreyes, los regentes, y toda una cascada de servidores públicos que se importaron de España, de la gran metrópoli, pero no sirvieron de nada, porque al final de cuentas seguían estando limitados, sin libertad y sin autonomía. Entonces, con el movimiento de independencia, evidentemente es como se logra ya darle más configuración al municipio, pero desgraciadamente entre esa lucha que se fue generando con posterioridad entre centralistas y federalistas, ya más adelante, en épocas ya de esta cuestión de reforma, previa al movimiento revolucionario de 1910, 1911, hasta que se culmina el movimiento con la constitución del 17, la promulgación del 17, bueno, pues el municipio pues seguía prácticamente cooptado por caciques, no se diga en la época de Porfirio Díaz, pues había prácticamente jefes políticos que eran los que a veces tenían más poder, más economía, más hacienda que los propios gobernadores o que los propios presidentes municipales. Entonces, realmente el municipio bajo esos contextos de la historia pues no tenían ningún tipo de libertad, determinarse ni siquiera en cuestiones hacendarias. Entonces realmente viene la etapa del México revolucionario, que es el que permite ya configurar de este lado en América, ya de una manera más perfecta la idea del municipio. Entonces sabemos bien que el 115 constitucional, en el proyecto del primer jefe constitucionalista, Venustiano Carranza, se enarbola ya el municipio en los debates del constituyente de Querétaro. Ahí se ensalza toda una serie de debates acalorados que permitían, que fraguaron, mejor dicho, la consolidación del municipio ya libre de jefes políticos sin intermediarios, ya con personalidad jurídica, con libertad y con autonomía. Entonces, al menos desde la historia vemos cómo el municipio pues ha tenido sus altos y sus bajos, y sin embargo, hoy por hoy es una institución que, partiendo del federalismo, se supone que tiene que tener dos importantes elementos: que el municipio tenga un gobierno consolidado, debidamente estructurado, establecido, y que tenga capacidad hacendaria para poder hacer frente a las necesidades de la población, de la prestación de servicios, entre otras cuestiones. Entonces, hasta ahí yo pienso que es interesante abordar esta figura del municipio. Hay especialistas que ahondan más sobre ello, los historiadores son los más capacitados para poder dar cuenta de la evolución del municipio. Sin embargo, en este esfuerzo de querer explicar la evolución histórica del municipio,
pues se presenta a tu auditorio. Y en efecto, Antonio, como lo comentas, pues cuando hablamos de antecedentes, pues es un campo muy amplio, ¿no? Para aventurarnos y creo que has hecho una buena remembranza, ¿no? Muy amplia, concreta dentro de esa parte. Y pues bueno, la siguiente pregunta que te haría sería propiamente, ¿qué es el municipio? Y en este contexto, ¿cuáles son los tipos de municipio en México? Claro, el municipio, de acuerdo a nuestra Constitución Federal mexicana, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 115, en su artículo 115, pues impone que el municipio es la base de la organización político y administrativa del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que el municipio es considerado, además de eso, como un ente jurídico con personalidad y con autonomía y libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que el municipio es la base de organización de la sociedad mexicana. Esa base que está conformada por la suma de familias que se establecen en los espacios geográficos que ya delimitados por las autoridades, ya trazados por las autoridades, se conforman de barrios, de colonias, de poblados, de demarcaciones, de inclusive distritos, ¿sí? De rancherías, entre otras cuestiones. Pero el municipio, siendo la base de organización de la sociedad mexicana, quiere decir que desde ahí se va organizando el Estado, ya como una forma de organización más refinada, más acabada. Por eso, atendiendo, sin intentar malinterpretar la literalidad del 115 constitucional, por eso me atrevo a pensar, salvo la mejor opinión tuya y de tu auditorio, que el municipio por esa razón se entiende como la base y organización político-administrativa del Estado, porque es el que donde se va a partir, de ahí va a partir la estratificación de la sociedad mexicana, que ya conformada va a formar estados, entidades que van a estar federados y que juntos van a conformar lo que se conoce como nación mexicana, o llámese república, dependiendo de la forma de gobierno que adopte la sociedad mexicana, que en este caso es la republicana. Entonces, el municipio, aparte de este acercamiento del 115 constitucional, podemos decir así, lisa y llanamente, que es un espacio geográfico donde descansan grupos humanos, familias, ¿sí? Que de la suma de ellos van a conformar entidades federativas y que de la suma de esas entidades federativas van a conformar lo que son las repúblicas, con sus debidas autoridades, en sus distintas autoridades, con la observancia y aplicación de sus propias normas que van a regir el interior, que van a regir dentro de esos territorios y que van a perseguir fines concretos, como son precisamente el progreso, el desarrollo de infraestructura, la aplicación de obras públicas y la prestación de servicios municipales, sumándole también soporte hacendario para hacer frente a los gastos, a las erogaciones que se vayan presentando dentro de los municipios, de las entidades federativas y de la propia república. Y bueno, a grandes rasgos, en México y desde el punto de vista de esta disciplina que se le conoce como, se le da esa atribución, bueno, esa categoría de ciencia jurídica del derecho municipal, ciencia porque tiene su propio método, porque tiene sus propias epistemologías, etcétera. Realmente se clasifican una serie de tipologías de municipio que va desde lo que son precisamente los municipios urbanos,
los metropolitanos, los municipios metropolitanos, los municipios urbanos, los municipios rurales, ¿sí? Los municipios semirurales, entre otro número de tipologías de municipios. Y si a eso nosotros tomamos en cuenta que México actualmente está compuesto aproximadamente, porque luego el INEGI pues, no actualiza bien sus informaciones, pero estamos hablando de casi 2.458 municipios que son la base y organización de todo México. Y si a eso le sumamos a aquellos municipios que se vayan creando o restando, aquellos municipios que se vayan extinguiendo o se vayan extendiendo, pues entonces el número de municipios va a crecer, sin tomar en cuenta lo que ahora está pasando con sus 16 alcaldías, pues que como ya lo sabemos, no hace mucho le da una mejor personalidad jurídica a la Ciudad de México frente a otros estados. Entonces, pues dependiendo en qué tipo de municipio nosotros habitemos, de ahí podemos decir que va a determinarse la capacidad de la prestación de servicios públicos, la capacidad hacendaria de ese municipio y bueno, pues evidentemente no quiere decir que los municipios rurales o semirurales, pues no hay que ni pararnos ahí, ¿verdad? Pero va a depender mucho el tipo de municipio en el que un ciudadano habite para determinar las posibilidades de su progreso en muchos sentidos, cultural, económico, de trabajo, entre otras cuestiones. Que esta es una de las grandes exigencias del federalismo mexicano, que se propicie, que se deje de ver a los municipios y abandonar a los municipios que son prácticamente municipios rurales, municipios que pues tienen poca densidad poblacional, que tienen poca infraestructura. No, aquí de lo que se trata es que el federalismo lo que pugna es que el municipio verdaderamente, todos sin excepción, todos los municipios logren un desarrollo óptimo que le permita acceder de mejor forma a la felicidad a sus ciudadanos. En el caso particular de Campeche, pues sabemos bien que Ciudad del Carmen, junto con la capital de Campeche, son uno de los 11 municipios más importantes que delimitan la extensión territorial de Campeche, sobre todo Ciudad del Carmen, donde reside usted, pues evidentemente pues está este pozo petrolero que es el que más suministra a México, que es el pozo petrolero Cantarell, que le da mucho auge, mucha riqueza al municipio del Carmen, Campeche, y que bueno, pues este municipio pues es evidente que va a detonar un mayor número, un mejor escenario de felicidad hacia los ciudadanos que habitan este importante municipio, esta cabecera municipal. Y no se diga, pues municipios que son vecinos, como precisamente Calakmul, Calquiní, Campeche, Candelaria, el municipio de Carmen, Champotón, Escárcega, Eselchacán, Opelchen, Polizada y Tenabó, todos estos municipios que enriquecen el estado de Campeche, toda esta riqueza cultural de estos estados, quizás podríamos decir un tanto peninsulares, sureños, que determinan el progreso del centro y del norte del país. Entonces, podemos decir que la tipología de los municipios va a estar determinada por estas características, estas categorizaciones, pero no quiere decir que sea la única. Digo, hay tratadistas, ¿no?, mexicanos notables, ¿no?, que se han encargado de hacer estudios importantísimos sobre esta figura. Me viene a la mente pues los estudios que llegó a hacer esta jurista mexicana notable, Teresita Rendón Huerta, esta municipalista mujer mexicana que ha venido a aportar
mucho conocimiento y mucha luz a los gobernantes desde el ámbito municipal hasta los que son a nivel república. Entonces, pues yo pienso que eso es como que lo más cercano a establecer esta respuesta a esta pregunta. Y en este contexto, Antonio, ¿podemos decir que el municipio es una institución jurídica? Sí, desde luego es una institución jurídica, porque nace de la ley, principalmente, ¿sí? No quiere decir que no sea una institución política o administrativa o económica o sociológica, nada más que el punto a resaltar es que es jurídica, es una institución jurídica porque nace de la ley, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? En el caso particular del Estado de México, la Constitución mexiquense establece en su artículo 61 que compete a la legislatura local determinar la creación y la extinción de los municipios. La Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece, evidentemente en sus articulados relativos al municipio, que es competencia de la legislatura crear los municipios. Y es la ley para la creación de los municipios en el Estado de México, ahí se establece el procedimiento específico para la constitución de un municipio, que va desde reunir una población mayor a 40,000 habitantes, tener infraestructura, estructuras, espacios, ¿sí? Específicos para el establecimiento de la sede de la autoridad del ayuntamiento que va a administrar el municipio, y obviamente esta capacidad hacendaria, y sobre todo también la comunicación, esta proximidad que debe tener como vías de comunicación para que se pueda calificar la creación del municipio. Se me vino a la mente ahorita un poquito el canal del Congreso, que es un diputado del estado de Morelos recientemente acaba de decir que en Morelos se han creado otros municipios. Entonces, pues ya la cifra que nos da el INEGI, pues evidentemente pues ya aumentó, y es ya evidente no que ese ya no coincide. Entonces, algo bien importante de don Ignacio Burgoa Orihuela y Felipe Tena Ramírez llegaron a mencionar en sus escritos de derecho constitucional que si no se reúne esta cuestión de autonomía, de libertad, de número determinado de personas, de capacidad hacendaria y de la suma de familias, pues no podemos hablar propiamente de un municipio, sino que estaríamos hablando de un simple conglomerado que tiene la voluntad, pero que no va a poder satisfacer las necesidades, los requisitos que exige la ley, porque no cuenta con estas características. Entonces, construir un municipio, crear un municipio, ha venido hasta participar la Suprema Corte, donde poblados se han inconformado porque sus legislaturas no les reconocen la categoría de municipio. Entonces acuden a la Corte para que la Corte resuelva a través de la controversia constitucional y determine que esa autoridad local reconozca o no reconozca la creación de un municipio. No es tan sencillo establecer nuevos municipios y nuevas autoridades. Son candados, son candados que la ley establece, y que, bueno, se tienen que reunir desde este punto de vista legal. Decía que el punto de vista filosófico también puede explicarlo, pero esto ya es un poquito más, me recuerda un poquito a la comedia de Aristófanes, que es la comedia que se conoce como Las Aves. Aquí dos personajes centrales deciden irse de Grecia porque no soportan ya al gobierno griego, ya no soportan ver la arquitectura, ya no soportan las tradiciones, ya no soportan estar sujetos a las decisiones de otros vecinos, de otros conciudadanos, y dicen, bueno, pues nos vamos de Grecia y nos vamos a fundar nuestro propio mundo,
nuestra propia ciudad, ¿sí? Que en este caso se inspiró Aristófanes, estos personajes fueron inspirados por Aristófanes, eh, imitando a las aves, ¿sí? Porque ellos consideraban que las aves tenían una organización perfecta, ¿no? Entonces convocaron a todo el mundo y muchos griegos fueron, pero pues tenían las mismas ideas de los griegos que ya gobernaban en Grecia, y muchos eran asesinados, otros eran expulsados, otros eran usados como esclavos, porque pues finalmente el requisito era que no se tenía que imitar nada de la ciudad de Atenas, ¿no? De Grecia. Ese era el único requisito, porque tenían que conformar una ciudad original. Entonces, desde la comedia, que de verdad que es muy interesante, y yo cada que leía estos pasajes de Aristófanes, pues me sacaba la risa, ¿no? Porque pues Aristófanes es uno de los personajes de la comedia griega que utiliza lenguajes bastante floridos, que en su época fueron muy criticados, pero que pues en estas épocas pues nos dan risa, ¿no? Pues podemos decir, me recuerda a mi primo, que se le sale la grosería, ¿no? Que se le sale que le sale el olépero, etcétera, ¿no? Pero bueno, era parte de su sarcasmo de Aristófanes, pero explica desde el punto de vista de la comedia griega, filosófico final de cuentas, esta forma de este hartazgo que la ciudadanía de Atenas, que no, pues simplemente a lo mejor quedaban a deberles, no reunían sus exigencias, y bueno, pues ahí está ese otro dato. Pero lo que importa es el aspecto jurídico, que el municipio se crea por la ley. Ahora bien, esta institución jurídica que, bueno, ya nos acabas de comentar, que es el municipio, ¿cómo se estructura y cómo funciona su gobierno y administración municipal? Que es obviamente algo muy importante, ¿no? Claro que sí. Bueno, de entrada, cada municipio que conforma México tiene su bando municipal y su ley orgánica. Ahí se va a establecer la forma en cómo se va a organizar, se va a estructurar, y cómo se va a establecer el sistema de funcionamiento y de competencia de cada municipio. Pero a grandes rasgos, desde el punto de vista del derecho municipal, un municipio se conforma, estructuralmente hablando, de un ayuntamiento, que es el órgano colegiado de gobierno, que está integrado por esos funcionarios públicos que son elegidos por su comunidad en elecciones municipales mediante sistema de votación directa. Estos integrantes del ayuntamiento son los que se van a dedicar exclusivamente a gobernar y a seguir, a vigilar que se den la cuestión administrativa, que va a ser desarrollada en su mayor parte el lado administrativo por esa estructura administrativa centralizada municipal, que está conformada por el secretario del ayuntamiento, los directores, los subdirectores y el cuerpo administrativo. También de alguna manera las autoridades auxiliares, como de este lado, en el Estado de México, por ejemplo, tenemos a los delegados municipales, que son, digamos, que las personas que son elegidas como jefes de colonias, de barrios, de manzanas, que van a interceder ante el ayuntamiento para acercarles las necesidades de sus comunidades. Y bueno, también los organismos autónomos, públicos autónomos municipales. En el caso particular del Estado de México, pues están las famosas defensorías municipales de derechos humanos, que están ubicadas a lo largo y ancho de los 125 municipios que conforman el Estado de México. Entonces, la estructura municipal, a grandes rasgos, así
se establece. En este caso, los integrantes del ayuntamiento van a gobernar, van a aplicar un plan de trabajo que se inspira en las promesas de campaña que fueron recolectando durante el periodo de campaña en las distintas extensiones del territorio municipal al que pretenden gobernar como aspirantes, y ya llegado el momento de ser electos, pues van a aplicar, van a tener que diseñar por ley, en este caso del Estado de México, la ley de planeación municipal para el Estado de México, tiene que aplicarlo para alcanzar sus objetivos, porque como bien se comenta entre los municipalistas más destacados, como Teresita Rendón Huerta y como Eduardo López Sosa, que ellos dicen que, bueno, un gobierno municipal que no tiene un plan de trabajo, pues está perdido en alta mar, no tiene una brújula que le permita llegar a su destino. Se va a ir perdiendo y, bueno, pues aquí quien pierde realmente pues es la ciudadanía, porque pues 3 años, lo que dura un gobierno, pues son años perdidos, no hay progreso, las personas empiezan a no creer o dejan de creer en las autoridades, y lo que dicen es, bueno, pues nos tenemos que esperar al siguiente periodo electoral, y bueno, eso, si le sumamos que verdaderamente quien llegue dentro de otros 3 años va a hacer las cosas bien, bueno, pues ya podemos decir que esa ciudadanía va a poder aspirar al progreso. Entonces, así es como se estructura un gobierno municipal. ¿Cómo funciona? Aquí la competencia va a estar determinada por la ley orgánica municipal, principalmente, que ahí es donde esa ley va a enunciar las facultades, las atribuciones, la competencia que tiene un presidente municipal, regidores, síndico, ¿sí? Pero a grandes rasgos, muy parecido a los tres poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, muy parecido. El presidente municipal va a ejecutar, el regidor o los regidores van a legislar, y el síndico municipal va a hacer la función de poder judicial, por decirlo de alguna manera. Y se me estaba pasando, también la estructura de un gobierno municipal se compone de esa estructura de administración descentralizada municipal, como pueden ser los famosos DIF, los sistemas de desarrollo, de protección y de procuración de la familia, los procuradores de la defensa del menor y de la familia, los institutos del deporte, puede ser que también sean descentralizados, a veces los centralizan, es decir, los absorben dentro de la estructura administrativa centralizada, en otras ocasiones no. Todo depende aquí del plan de trabajo, del ánimo de quienes integren o encabecen un gobierno municipal, todo depende de eso. Y ahí, al parecer, sería como una piedra, ¿no? Sería como un obstáculo, pero a la vez eso le da riqueza, porque, bueno, pues cada gobierno que llega, pues va a manifestar sus distintas formas de ver la realidad de su ciudad. Y entonces no podemos decir que va a haber gobiernos homogéneos. Digo, pues de entrada nuestra Constitución, sabemos bien que de entrada, tan solo en el ámbito de lo social, está compuesta por una nación que es multicultural y pluricultural. Entonces, todo gobernante, todo servidor público que integra un gobierno municipal, forzosamente nace de la población, de ahí viene del pueblo. O sea, raro el que viene de familias aristocráticas que son impuestos, o que son compadres del cacique, o que son compadres del gobernador, pero la mayoría de los servidores públicos vienen del pueblo. Y esto me recuerda mucho a los romanos. Quien quiera ocupar, quien quiera adoptar el cargo público, es decir, una magistratura de municipal, prácticamente me recuerda a esa clase social de los romanos, que es la clase plebeya, el ciudadano común que puede aspirar a mejorar sus condiciones de vida, no enriqueciéndose, quiero aclararlo, a través de haciendo un mal uso del erario,
y del recurso que les dé las autoridades estatales y federales, sino que puede aspirar a la dignidad que significa ocupar una magistratura municipal. De ahí la cuestión ética de la que hablaba Aristóteles en su Ética Nicómaco y algunos pensadores recientes de la cuestión política, que evidentemente tomar el cargo público es una dignidad, no por el dinero, sino por el prestigio que ya lleva por sí misma la figura de una magistratura municipal. Entonces, quien llegue tiene que honrarla, tiene que hacer todo lo necesario para que se le reconozca y se le recuerde como alguien digno de ocupar una magistratura municipal y que valió la pena elegir a esa persona que ocupa esa magistratura municipal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo público, no es algo privado, no es algo que tenga que ver con propiedad privada, porque los cargos públicos no son propiedad privada. O sea, que me disculpe quien piense con esa idea de que los cargos públicos son propiedad privada. No, ahí está su origen en la ley. Entonces, los cargos públicos son eso, son accesos para que todo ciudadano, como bien lo llegó a comentar don Andrés Serra Rojas, un gran maestro de presidente de la República, maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México ya afinado, él decía que desde la democracia, que es la primera escuela de la democracia en el municipio, desde la democracia, cualquier ciudadano, desde el más humilde hasta el más encumbrado, puede aspirar a acceder a un cargo de una magistratura municipal y de ahí, si demuestra su capacidad, pues acceder a los siguientes escalones. Entonces, realmente por esa razón, puedo decir a grandes rasgos, muy someramente, podemos decir que se estructura de esa manera y funciona de esa manera un gobierno municipal, pero está delimitado principalmente por la ley. Ya en la práctica ya se van dando los matices que a veces sucede que no están del todo apegados a la ley, pero bueno, mientras sean funcionales y verdaderamente demuestren que van a aplicar su plan de trabajo municipal, su plan de desarrollo municipal y las políticas públicas, sociales, en concreto, pues ya con eso yo ganancia. Antonio, nos hablabas de un plan de trabajo y por ello surge la siguiente inquietud, ¿no? ¿De dónde parte la autoridad municipal para desarrollar precisamente su trabajo y prestar servicios públicos? Claro, pues realmente el plan de trabajo de una autoridad tiene que surgir en un primer momento de preconfiguración desde que andan en campaña, desde que andan recorriendo las comunidades, tomando nota de las necesidades que le hacen llegar la ciudadanía, y de ahí se tiene que estructurar e inspirar en base a una ley. En el caso del Estado de México, todo candidato que pretenda ocupar una presidencia municipal o ser parte de un ayuntamiento, pues tiene que acompañarse de un plan de trabajo municipal que se inspira en una ley que se llama Ley de Planeación Municipal para el Estado de México. Ahí se establecen los lineamientos que se deben de conformar hasta su publicidad de ese plan de desarrollo municipal. Si una autoridad ya en el ejercicio del gobierno y de la administración no publica su plan de desarrollo municipal, está violando esa ley. Y en la práctica, pues no tiene rumbo, ¿sí? No tiene rumbo, no tiene destino, la población va a ir a la deriva y bueno, pues ahí ya van a empezar a manifestarse fuerzas reales, pues que tienen poder, pero que se mueven en el margen de la ilegalidad, como son, en este caso, ese intento de manifestarse otra vez los jefes políticos, los caciques, los terratenientes, la plutocracia, los empresarios que quieren decidir
e imponer sus decisiones en los territorios. Y bueno, pues entonces, pues un gobierno así, pues es presa fácil, ¿no? De cualquier tipo de esas fuerzas, y pues bueno, no se va. Aquí quien sale perdiendo es la población, es el pueblo que eligió ese gobierno, porque no está viendo los resultados que pues esos candidatos en campaña eh, se comprometieron a cumplir, y que pues desgraciadamente le están fallando a quienes los eligieron. Entonces, pues realmente el plan de desarrollo municipal es precisamente, así en términos llanos, es esa brújula que le va a dar ruta, le va a dar sentido a la navegación de un gobierno municipal, y que se tiene que consolidar bajo ese esquema de prestación de servicios públicos de primera exigencia, y realmente también con esto que se le conoce como la aplicación de obra pública, que bueno, ya no es tanto, ya no es tanta la moda de decir, ay, pues es que si no haces obra pública, no. ¿Por qué? Porque ya a veces los gobiernos municipales, ya muchos no buscan hacer obra pública, y lo que hacen es simplemente aprovechar la cuestión financiera, crediticia, solicitar préstamos tanto a las empresas privadas como al gobierno del estado, o a los gobiernos estatales y a la federación, y se endeudan, y todo eso se vuelve una verdadera problemática, porque son deudas que se van arrastrando a lo largo de los años, y a veces la población ni se da cuenta, y esa población está con las deudas hasta el cuello, sin sumarle pues la famosa deuda externa que tenemos todos los mexicanos. Entonces, pues nos vamos a dar cuenta que evidentemente el plan de trabajo es esa brújula que le va a servir a quienes aspiran a tomar el cargo público municipal, llegar a su destino de manera correcta, de manera eficaz. Sí. Y Antonio, en ese sentido, respecto al tema de la justicia administrativa municipal, ¿qué nos puedes referir? Bueno, la justicia administrativa municipal es también todo es un complejo, es todo un complejo. Híjole, tan solo hablar de justicia administrativa es meternos a los códigos administrativos, códigos financieros, a los bandos municipales, a las leyes reglamentarias, a los estatutos, meternos a los códigos de procedimientos administrativos de la entidad correspondiente, meternos de moda esta cuestión de derechos humanos, meternos a las leyes de las comisiones estatales de derechos humanos, meternos con los bandos municipales, con la Constitución, hasta la ley de amparo. ¿Sí? Claro. Pero la justicia administrativa es una instancia que se conforma, al menos para la cuestión municipal, se conforma por el síndico municipal para agotar las cuestiones de los procedimientos administrativos que se insten por cuestiones de transgresiones a normativas de carácter administrativo, hasta cuestiones de derechos derechos humanos. Prestación, por ejemplo, la negación o la omisión de la prestación de un servicio público determinado, ¿no? Los síndicos van a intervenir como esa parte, ese brazo de la justicia administrativa, pero también en la cuestión ya propiamente contenciosa están los magistrados administrativos, que pues van a encabezar los tribunales de justicia administrativa, ubicados en sus distintas salas regionales y sala central, para obligar a las autoridades municipales o estatales a apegar sus actos administrativos conforme a las normativas en la materia. Entonces, la justicia administrativa tiene dos brazos, por decirlo así: el contencioso, que es el que va
a instarse ante un magistrado administrativo, y el otro brazo que es administrativo, arbitral, no contencioso, administrativo arbitral, que se va a instar ante el síndico municipal. Y naturalmente se tiene que actualizar actos administrativos omisos, actos administrativos contrarios a las normas reglamentarias, a las normas ordinarias, estatales, y inclusive a las normas constitucionales locales, como pueden ser la constitución política de la entidad federativa correspondiente. Entonces, por ese lado, la justicia administrativa se va a manifestar cuando un ciudadano de un municipio, por ejemplo, su ayuntamiento le niegue el acceso a algún servicio. ¿A dónde acude? Pues tiene que acudir ante el síndico municipal para arreglar la problemática de manera arbitral. Inclusive, fíjense, hasta el síndico conoce de asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con con vecinos que viven dentro de esta cuestión de copropiedad, de régimen de copropiedad. Cuando hay alguna transgresión a las normas que aplican la vida y la convivencia en la propiedad, en el régimen de copropiedad, pues las leyes de condóminos en la entidad federativa de aquí del Estado de México le da competencia a un síndico para resolver el problema. Sí, o sea, las competencias son así un tanto, pues dices, ¿cómo es posible si hay jueces civiles, no? Claro. Pues resulta que ya los legisladores pues, le dan ciertas competencias a un síndico municipal. Entonces un síndico puede resolver desde ese problema hasta cuestiones ya de prestación, de desvío, por ejemplo, de recursos que haga algún integrante del ayuntamiento, de un recurso mal aplicado en obra pública, patrimonial, etcétera. Va a emitir resoluciones que van a fundarse en el Código de Procedimientos Administrativos y en el Código Administrativo y en la ley que resulte aplicable. Inclusive puede hasta darse traslaciones de tipo que pueden devenir en la comisión de delitos, pero ahí ya la competencia la tiene que actualizar con la autoridad que resulte. Entonces la justicia administrativa, a grandes rasgos, se actualiza de esa manera cuando se violan derechos como el de petición ciudadana, como el derecho a audiencia, ¿sí? Que un ciudadano le pida a su presidente municipal o a algún integrante de su ayuntamiento. Se actualiza también la violación al derecho de audiencia, inclusive, como se venía comentando, el derecho a recibir servicios públicos de calidad. Digamos que a grandes rasgos, así es como se actualiza la justicia administrativa. Y por el lado autónomo, pues está de derechos humanos y están las comisiones de derechos humanos. Pero nada más aquí el Estado, en el caso de Campeche, pues evidentemente tiene su CODECAM, la famosa CODECAM, pues de acuerdo a su ley, hace competente a esta comisión para resolver violaciones de derechos humanos que pueden ser cometidas por cualquier administración municipal de Campeche o por la propia administración estatal del gobierno de Campeche. Entonces, vemos que los ciudadanos tienen instancias, tienen garantías procesales, hasta ya la última garantía por excelencia, que es la que verdaderamente se considera como eficaz, como auténtica, que es la del juicio de amparo. ¿Sí? Pero sí existen garantías cuando se busca acceder a estas instancias que tienen que ver con la justicia administrativa en concreto. En relación a estas garantías procesales municipales que nos refieren, además de la que nos mencionaste, ¿qué otras
puede usar un ciudadano ante violaciones precisamente a sus derechos humanos? ¿Qué otras garantías? Pues bueno, tenemos en este caso la queja por violación a derechos humanos, que está dependiendo en dónde vivamos, en qué entidad federativa estemos Claro. radicando, pero en el caso de Campeche, a grandes rasgos no conozco a fondo, pero tengo entendido que se hace ante la comisión, a la CODECAM, que es la encargada de verificar la violación de derechos humanos, que también igual va a aplicar un procedimiento seguido en forma de juicio en donde se va a emitir no una sentencia vinculatoria, sino se va a emitir una resolución que se le conoce como recomendación, que pues es una recomendación donde se hacen ponderaciones. Tengo entendido que más o menos así trabajan las comisiones de las entidades federativas para decirle al servidor público municipal o estatal, decirle, oye, aquí violaste estos derechos, te pido que aceptes la recomendación. Si no la aceptas, bueno, pues ellos tendrán sus mecanismos de evidencia. Métodos. Ajá, y entonces, pues la autoridad que acepte la recomendación tiene que abstenerse de violentar derechos. Y algo muy importante, hay un rubro que se llama rubro de reparación. Si en esa violación de derechos humanos a los derechos de un ciudadano, se le violentó un derecho que, por ejemplo, un derecho que puede repararse, entonces la autoridad está obligada a la reparación del daño. Dependiendo del hecho, el hecho violatorio que vulnera derechos fundamentales. Entonces, esa es otra, digamos que otra instancia que un ciudadano puede acceder para la defensa de sus derechos. Acá en el Estado de México, bueno, pues un ciudadano que habita, por ejemplo, en un municipio, por ejemplo, Toluca, o por ejemplo, Cotitlán Izcalli, o Metepec, o Calimaya, o Valle de Bravo, pues en cada cabecera, en esas cabeceras de esos municipios, forzosamente tiene que estar establecido la oficina de estos servidores públicos que se les conoce como defensores municipales de derechos humanos, y ellos son los encargados de hacerle llegar el escrito de queja a la visitaduría o a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y de ahí, bueno, se sigue el procedimiento hasta llegar, de ser el caso, llegar a la recomendación. Pero aquí depende de la ley de cada comisión estatal de derechos humanos, cómo las particularidades de ese procedimiento no van a ser los mismos en todas las comisiones, pero de acuerdo a su ley, las reglas procedimentales van a variar de acuerdo a cómo lo hayan legislado sus legislaturas locales. Entonces, esa es otra de las, digamos que, instancias que existen para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos que habitamos y que habitan en un municipio. Bien, Antonio, con todo lo que nos has venido exponiendo, ¿consideras que el municipio es una expresión del federalismo mexicano? Claro que sí, es una expresión del federalismo mexicano, porque recordando un poquito esta parte de la historia de México, en esta lucha entre liberales y conservadores, por ejemplo, la forma con Benito Juárez, ¿no? Y con ya más adelante con Francisco de Madero, del lado de los liberales, que le apostaban mucho al federalismo, y del otro lado, pues bueno, Porfirio Díaz, los conservadores. El municipio es una expresión del federalismo porque el municipio, visto desde el federalismo, realmente es una manifestación que reafirma que el poder no tiene que ser centralizado.
como nos los heredaron en la época de la Nueva España. Es más, desde la época de la conquista en la Nueva España hasta la época de un tanto de independencia. Eh, Realmente el municipio es una expresión del federalismo porque lo que se pretende desde esta perspectiva es ver al municipio como un órgano de poder público, autónomo, independiente, autárquico, por decirlo de algún modo, frente al poder que ejerce un gobernador o un presidente de la República. De ahí que debe de haber esa armonía desde el punto de vista del federalismo, para poder entender que el municipio es una expresión que nos invita a pensar al municipio como una forma de poder no centralista. Es decir, un poder que se reconfigura todo el tiempo, que no es susceptible de apropiación ni de enajenación, ¿sí? Que es un poder que se puede ejercer como parte de ese, es decir, que la competencia que se ejerza desde el municipio se puede ejercer independientemente de la competencia que ejerza un Estado o la profesión. Por esa razón el municipio, podemos decir así de manera muy sencilla, eh, espero no equivocarme, pero puedo pensar que el municipio de esa manera es como puede entenderse bajo la perspectiva de el federalismo mexicano, que es una forma de pensamiento que surge, que se reafirma precisamente con los movimientos de transformación, con los movimientos de cambio, como lo es la independencia, la época de reforma y la Revolución Mexicana. El federalismo va a ser entonces esa llave que todo municipio va a poder tener siempre y cuando cuente con gobierno, con personalidad jurídica y que tenga hacienda, porque pues un municipio sin recursos pues no va a poder hacer mucho, no va a poder hacer mucho. Realmente, bueno, creo que ¿qué no se hace sin dinero? Realmente el recurso, el dinero, pues es un factor determinante, es una bisagra que permite que se mueva este ámbito del municipio. Sin esa bisagra llamada economía, pues no se va a poder abrir la puerta de un llamado municipio. Muy bien, Antonio. Nos hicieron llegar aquí 3 preguntas y si me lo permites, me gustaría leerlas para que nos puedas apoyar en responderlas. Claro. ¿Cómo se rigen las relaciones laborales de los ayuntamientos? Las relaciones laborales de los ayuntamientos principalmente se rigen mediante, desde el punto de vista jurídico, desde lo que es la ley de los trabajadores al servicio del Estado y municipios, que en el caso particular de acá, del Estado de México, es la del Estado de México. Cada entidad federativa va a tener su ley que va a regir las relaciones de los trabajadores de los gobiernos municipales. Pero dependiendo del conflicto, porque a veces puede ser que esta ley sea supletoria y nos remita a la Ley Federal del Trabajo, en algunos casos muy particulares, pero si el conflicto es estrechamente por una cuestión de trabajo, dentro de un gobierno municipal, la ley que aplica en este caso y la que va a regir esas relaciones de trabajo de un trabajador al servicio del municipio frente a el gobierno del estado o a su autoridad municipal es una ley que se le puede conocer de esa manera, ley de y de un municipio. Cada entidad que obviamente va a haber autoridades. Puede tener variaciones, ¿no? Puede ser que tenga una denominación distinta, pero al final será esta ley la que regule esta relación de los trabajadores de los ayuntamientos, ¿no? Y nos comentas que hay excepciones. Sí, sí, claro, y en este caso la autoridad que puede conocer es una junta local,
de conciliación y arbitraje, ¿no? O hasta las propias autoridades de un ayuntamiento pueden cabildear y pueden negociar con el sindicato de trabajadores del Servicio del Estado y Municipios, y sin necesidad de ventilarlo ante un órgano eh, arbitral, o ante un órgano de control interno, o ante un tribunal de justicia administrativa, pues lo pueden negociar de manera directa. Y muchas veces así se gasta menos recursos, a través de la negociación, que esto es algo muy importante, que se puede presentar la negociación entre las autoridades y los sindicatos de trabajadores al servicio de un municipio determinado. Otra pregunta que nos hacen es la siguiente: ¿el presidente municipal y sus regidores tienen fuero? El presidente municipal y los regidores, eh, durante su ejercicio, de su cargo público, eh, eh, mira, aquí hay una ley, el Congreso de la Unión, por ahí discutió un tema sobre el fuero de los diputados, el fuero de los senadores, etcétera, etcétera. Pero tratándose de un presidente municipal, eh, al menos durante su periodo constitucional, se le puede seguir un procedimiento resarcitorio, se le puede seguir un procedimiento por no atender una recomendación de derechos humanos, un procedimiento por no darle seguimiento a alguna solicitud que haga, por ejemplo, una comisión de derechos humanos, pero realmente en sí, un servidor, un servidor de esa naturaleza tiene que, antes de quitarle esa categoría de presidente o de regidor, se le tiene que dar el derecho de audiencia ante la legislatura o ante el gobernador para, pues, determinar si verdaderamente se le puede privar de ese rango, de esa dignidad que se le conoce como de presidente municipal o de algún integrante del ayuntamiento. Pero si en el ejercicio de sus funciones, durante el ejercicio de sus funciones, comete algún delito, que sí pueda ser delito y que se le demuestre, pues entonces ese presidente municipal, sí se le puede privar de ese derecho político, de esa dignidad mediante sentencia judicial, pero siempre y cuando sí se le demuestre verdaderamente que cometió un delito, ¿no? Que eso es muy diferente, ¿no? Que eso es muy diferente porque a veces se les destituye por otras razones, se les destituye y se les priva del fuero, pero tratándose de ese aspecto, de entrada la constitución política de la entidad federativa y las leyes orgánicas lo van a arropar, mientras no cometa actos administrativos que puedan ser de gravedad hasta llegar a delitos, ¿sí? Pero atendiendo a la pregunta, considero que sí se le puede quitar ese fuero, pero esa calidad, pero dependiendo del asunto, porque hay veces que a presidentes municipales se les ha llevado a juicio político, o a gobernadores se le ha querido llevar a juicio político, se ha intentado hacerles juicio político, y el juicio político es un procedimiento constitucional ya local o federal, dependiendo el servidor público al que se refiera, que se le va a tener que privar de esa dignidad, y por lo tanto se les va a quitar esa protección constitucional que quiero pensar que a eso se refiere con fuero. Entonces, a través de un juicio político sí se les puede privar de esa dignidad. Muchos años con el que ahora actualmente es presidente de la República,
que se le hizo el procedimiento de declaración de procedencia, que es muy diferente al juicio político, ¿sí? Todo depende del procedimiento que se le quiera instar a un funcionario público municipal, estatal, federal, para arrancarle, para privarlo de una dignidad como lo es la de esos cargos públicos. Muy bien, y finalmente nos hacen la siguiente pregunta. ¿Los municipios pueden solicitar apoyos del gobierno federal? Sí, desde luego que sí, porque evidentemente en el tema hacendario, desde el punto de vista del federalismo y de la propia Constitución, se supone que hay un ingreso, hay un recurso que la federación libera a los estados mediante la recaudación del impuesto, de los impuestos federales, y les libera recursos a las entidades federativas, y estas, al ejercer su recaudación hacendaria estatal, local, es de ahí como le pueden suministrar recursos a un municipio. Pero evidentemente la solicitud la tiene que hacer evidentemente el ayuntamiento, ya sea al gobernador, ya sea a las legislaturas a través de sus diputaciones o de sus diputados locales que tengan competencia en esas regiones municipales en el que se encuentre ese municipio, y se le puede hacer la solicitud de que les den recursos para determinada prestación de servicios o de obra pública, o también directamente al presidente de la República, como recientemente pasó no hace unos meses, que se dan cuenta que en el Estado de México y algunos presidentes municipales de algunas entidades federativas pues fueron a Palacio Nacional a exigirle al presidente de la República en turno que les dé dinero, porque no van a poder hacer nada sin dinero. Entonces es evidente que desde el punto de vista político sí se puede pedirles, se le puede pedir dinero, pero hay un procedimiento específico que establecen las leyes en la materia para solicitarles por la vía formal la liberación de presupuesto para hacer frente a los servicios públicos y a las necesidades que se requieran satisfacer en el municipio en el cual se encuentra esa autoridad municipal. Muy bien, Antonio. Pues previo a finalizar este foro, esta exposición tan nutritiva que nos acabas de proporcionar, me gustaría preguntarte, ¿deseas agregar algo a manera de conclusión? Pues simplemente agradecerte, licenciado Daniel, a tu equipo, nuevamente agradecerle a la licenciada Sandra Paoli, a tu auditorio, pues el regalarme unos minutos de su tiempo, de su valioso tiempo para escucharme sobre estos temas tan interesantes y que vienen de una disciplina de la ciencia del derecho que no muchas veces es atendida, que inclusive no es abordada en algunos programas de estudio, mucho menos en las escuelas o en los institutos políticos, pues no se toca mucho este tema. Sí hay institutos de administración pública municipal de un determinada entidad federativa, pero es una rama del derecho público que necesita ser rescatada, necesita crearse más argumentación que permita resolver los grandes problemas, las grandes cuestiones que pues ahí están plasmadas por esas mentes, ¿no? Esos municipalistas que se han ocupado de estudiar al municipio como tal y entender que el municipio finalmente es el lugar en donde nosotros vivimos, donde nosotros nacemos, crecemos y donde morimos, donde ahí es donde va a ser nuestra última morada, es el lugar de nuestra casa, un lugar más sagrado todavía aún,
Hay que querer a nuestros municipios, hay que ayudarlos a que progresen, a que dejen de ser vistos como municipios rurales, municipios sin progreso. Hay que hacer todo lo posible como sociedad, como municipios, florezcan como en esas épocas doradas de la antigüedad en Grecia y en Roma, o en España, o en México, ya en el México independiente o revolucionario. Con eso, pues podría yo concluir pues mi opinión al respecto. Antonio, pues no me queda más que agradecerte tu participación en este foro, donde como te comenté al inicio, la idea es compartir los conocimientos y experiencias adquiridos. Esperemos contar con tu presencia en una futura exposición. Este es un espacio abierto para ti, para todas aquellas personas que deseen hacerlo. Así que, pues, de nueva cuenta, te agradecemos tu participación. No, al contrario, licenciado Daniel, es muy interesante estar platicando contigo. Eres un profesional Gracias. que veo que te interesa la divulgación de la cultura y solamente una mente brillante hace lo que tú haces. Todo esto que tú desarrollas y conformas, no puedo más que agradecerte que permitas contribuyas al derecho a la información que tiene que tener allá en tu estado. Te agradezco mucho, espero algún día poder conocer Campeche, no lo conozco, te hablé en abstracto de Campeche y sus municipios, pero algún día me gustaría conocer ese municipio, visitar Cantarell, ver cómo están esas estructuras, y te agradezco mucho de verdad a ti y a Sandy la oportunidad que me dieron, y con mucho gusto pues estaremos atentos al llamado que tú nos hagas. Aquí están abiertas las puertas a esta bella y hermosa isla de Ciudad del Carmen, y no me queda más que de nueva cuenta seguir a la orden. Muchas gracias, un fuerte abrazo y que pasen bonita noche. Hasta luego. Igualmente, Antonio. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues con esto damos por concluida una más de nuestras transmisiones. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos como Abogados Integrales, en Facebook, perdón, estamos como Abogados Integrales Ciudad del Carmen. Y también tenemos nuestras transmisiones en nuestro canal de YouTube que se llama igual, Abogados Integrales. Gracias por las personas que se volvieron a conectar después de aquella interrupción que tuvimos. Y recuerden que todas las semanas estamos subiendo información importante y, por supuesto, entrevistas con personas que tienen la capacidad para proporcionarnos y compartir sus conocimientos y experiencias. Que pasen buena noche y nos vemos en la próxima.